¿Sabías que el Evangelio de Marcos podría ser el más antiguo de todos y fue escrito para personas que no eran judías, en un ambiente totalmente hostil? Vamos a desentrañar los secretos de este libro increíble. Según los primeros teólogos cristianos, como Papías o Justino Mártir, el autor fue Juan Marcos, quien fue intérprete del apóstol Pedro. De hecho, lo llamaban las Memorias de Pedro. La conexión era tan fuerte que Pedro llamaba a Marcos mi hijo en sus cartas. Además, Marcos era sobrino de Bernabé y los acompañó a él y a Pablo en sus viajes misioneros. Se cree que Marcos escribió su evangelio en Roma entre los años 50 y 70 después de Cristo. ¿Y quién gobernaba en esa época? El emperador Nerón. Sí, el mismo que en el año 64 culpó a los cristianos del gran incendio de Roma y desató una persecución brutal. Imagina ser un cristiano en Roma en ese momento. Al parecer era la primera vez que el imperio los diferenciaba claramente de los judíos, y no para bien. El Evangelio de Marcos parece diseñado para este público romano. ¿Por qué? Primero, Marcos se toma el tiempo de traducir las palabras en arameo que usa Jesús. También utiliza expresiones en latín en lugar de sus equivalentes griegos, como legión o denario. Explica costumbres judías que un romano no entendería, como el lavado de manos antes de comer, y hasta usa el sistema romano para contar las horas de la noche. Además, omite las largas genealogías que vemos en Mateo y Lucas y hace muchas menos referencias al Antiguo Testamento. Su enfoque es directo y lleno de acción. Esto tiene mucho sentido si piensas en la cultura romana. Ellos creían en muchos dioses con forma humana, cada uno con poder sobre un área específica de la vida. Sus mitos estaban llenos de acción, pero sus dioses eran distantes. No se mezclaban con los humanos a menos que necesitaran algo. Marcos presenta a un Jesús que rompe con todo eso. Por un lado, muestra su lado más humano. Vemos a Jesús sentir compasión, enojo, tristeza. Lo vemos tener hambre, cansarse, dormir. Nos muestra detalles tiernos, como el trato especial que tenía con los niños. Jesús no es un Dios lejano en el Olimpo, es un hombre que entiende la vida en la tierra. Pero al mismo tiempo, Marcos subraya su divinidad de una forma impactante. El Evangelio empieza anunciando a Jesucristo, el Hijo de Dios, y a partir de ahí, la acción no para. La mayor parte del libro se dedica a los milagros de Jesús. De hecho, los milagros, la fama de Jesús y su verdadera identidad son los temas que más se repiten, siendo alrededor de una treintena de veces cada uno. Es un despliegue constante de poder sobrenatural. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios, un siervo de acción, no de muchas palabras, pero también es el siervo sufriente. Repetidamente anuncia que será traicionado y que dará su vida en rescate por muchos. Esto era un mensaje potentísimo para los cristianos que enfrentaban la persecución. Jesús mismo les advirtió que sufrirían por su fe, pero que si perseveraban serían salvos. El Evangelio de Marcos se convierte así en una fuente de ánimo increíble para cualquier cristiano que sufra por sus creencias. Es como si Marcos estuviera diciendo a los cristianos de Roma: ustedes creían en supuestos dioses con poderes limitados, pero aquí tienen al único y verdadero Dios hombre. Él tiene autoridad sobre el cielo, el mar y la tierra. Él calma tormentas, multiplica panes y peces, sana a los enfermos y expulsa demonios. Todo lo que sus antiguos dioses prometían, Jesús lo cumple y lo supera. Él es la plenitud de la divinidad en un cuerpo humano. Jesús es ese rey poderoso que la gente quería coronar, pero no entendieron que su verdadera misión era otra. Él, siendo Dios, se hizo siervo, se humilló y fue obediente hasta la muerte en una cruz para salvar a todo aquel que en él crea. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.